Señor Jesús, buen día. Gracias por este sábado que nos regalaste. Gracias por todas las cosas maravillosas que nos enseñas en cada momento. Te pido que ahora que vamos a estudiar tu palabra a través del pastor Luciano, que todo lo que aprendamos quede en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días, un feliz sábado para todos. Un gusto estar con ustedes en este día sábado, que es un día sábado particular porque también es el día del joven adventista, ¿verdad? ¿Cuántos son jóvenes adventistas? ¿Ahí? Muy bien, muy bien. Feliz día para el joven adventista. Y justamente hoy vamos a conversar un poco sobre un tema particular que tiene que ver con el Día Mundial del Joven Adventista. Entonces yo le voy a pedir a mi amigo Gabriel, que está allí, que me ayude con el PowerPoint. Cuando hago el clic, no sé si le puse pilas a los dedos, se pasa allí la filmina, vamos a decir. Vamos a hablar acerca de amar a los olvidados. Amar a los olvidados es el tema de esta mañana de la juventud. ¿Quiénes serán los olvidados? ¿Quiénes serán los olvidados? ¿Verdad? Vamos a pensar un poco acerca de esto. ¿Quiénes son los olvidados? Entonces, vamos a ver si... Fíjate esta cita, ¿verdad? Dios ama tanto a los jóvenes que en el cielo, ¿qué cosa? Todos seremos jóvenes. Mirá si no le gustan los jóvenes a Dios, que cuando Él venga nos va a hacer a todos jóvenes, ¿verdad? Incluso a los más grandecitos van a volver a ser jóvenes, porque Dios quiere a todos jóvenes, ¿verdad? Eso no significa que Dios no ama a los abuelitos, ¿verdad? Pero significa que a Dios le gusta estar con los jóvenes, ¿verdad? Le gusta estar con los jóvenes. Así que vamos a hablar un poco de los olvidados. Joyce Vincent. ¿Alguien escuchó hablar de Joyce Vincent? ¿Nadie? Joyce Vincent, descansa en paz, ya no vive. Joyce Vincent era una ciudadana británica, ¿sí? Vivía en Inglaterra, en algún lugar de Inglaterra, y ella un día fue encontrada en su casa, frente al televisor encendido, pero sin vida, sin vida. Esto, le puede pasar a cualquiera, pero estuvo 3 años muerta en su casa, frente al televisor, y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, porque nadie la echaba de menos, nadie la visitaba, nadie la llamaba, nada. Entonces estuvo 3 años el cadáver mirando televisión. Salió en los diarios, ¿verdad? Salió en los diarios de Inglaterra. 3 años muerta frente al televisor. Por alguna situación de que tenía ciertas ayudas del gobierno, que le pagaba la electricidad, le pagaba el alquiler, entonces nadie le reclamó nada, entonces la electricidad seguía encendida, nadie le preguntaba nada, nadie le pedía nada, entonces la señora simplemente estaba allí sin vida y la televisión encendida. Y de acuerdo a lo que decían los vecinos, nadie se dio cuenta que había algo que se estaba descomponiendo. Dice que cerca de esa casa había un gran basurero. Entonces como que tampoco había una gran diferencia. Nadie se dio cuenta. Joyce Vincent es o fue una persona olvidada. ¿Sí? Una persona olvidada. ¿Por qué fue olvidada? Fue la pregunta, ¿no? ¿Por qué la olvidaron? ¿Por qué la dejaron 3 años frente al sillón? Entonces, ella era tímida, ¿sí? Ella vivía sola y había basureros cerca de su departamento. Este era el panorama que hizo que Joyce, su vida o su muerte fueran totalmente irrelevantes, ¿verdad? Si estaba viva o si estaba muerta, nadie le cambiaba la vida, ¿verdad? A nadie le importaba lo que le ocurriese a Joyce Vincent. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿Alguna vez nos olvidamos de alguien? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien se olvidó de vos? ¿Alguien te olvidó en algún lugar, en algún momento? ¿Alguien te olvidó, te dejó allí olvidado y, perdón, me olvidé que estabas acá también, ¿verdad? ¿Alguna vez te sentiste olvidado, olvidada? ¿Alguna vez te olvidaste de alguien? ¿Sí? ¿Alguna vez te olvidaste de alguien? Hay una película muy famosa, ¿quién la vio? ¿Sí? La vieron casi todos, ¿verdad? Acá, bueno, Solo en casa le pusieron en España, que es una traducción más literal, pero ¿cómo le decían acá? Mi pobre angelito, ¿verdad? Mi pobre angelito. ¿Se acuerdan? Había como una escena clásica, ¿verdad? Que era que la familia estaba viajando en avión y la madre de repente se acuerda que falta uno, ¿verdad? Falta el hijo más chico, ¿verdad? Entonces que se lo dejaron solo en la casa. Lo dejaron solo en la casa y se fue toda la familia de viaje. Y al principio, si viste la película, él la pasa muy bien. Él la está pasando muy bien, está divertido, está feliz porque puede quedarse hasta tarde, puede pedir comida. Pero vos sabés que después aparecen criminales. ¿Sí? La vida del niño está en peligro, aparecen criminales que quieren entrar en la casa. O sea que cuando abandonás a alguien, cuando dejás a alguien perdido, esa persona tal vez se divierte un poquito, pero no está bien y no está a salvo. ¿Sí? Porque cuando uno está solo ahí, los lobos empiezan a acercarse a la oveja para que en cualquier momento pegarle un mordisco, ¿verdad? Entonces hay que amar a los olvidados. Hay que amar a los olvidados, no hay que dejarlos olvidados para que se mueran mirando televisión durante 3 años hasta que alguien lo encuentre. Entonces hoy vamos a hablar acerca de los olvidados. La Biblia tiene mucha gente olvidada, ¿sí? En la Biblia hay mucha gente olvidada. ¿Se acuerdan José cuando fue preso, ¿sí? Y le dijo al copero y al panadero, les interpretó el sueño y le dijo al copero, cuando el faraón te vuelva a poner en su lugar y te pida perdón y todo, acordate de mí, por favor, que estoy de manera injusta acá en la cárcel. Y dice que el copero se olvidó. El copero se olvidó de José y quedó preso, creo que 1 año más, ahí en la cárcel, sin haber hecho nada. Se olvidaron, todos se iban olvidando de José, ¿verdad? ¿Qué le pasó también a la mujer que padecía el flujo de sangre? También una mujer olvidada, ¿verdad? Nadie le prestaba atención. La mujer obviamente estaba manchada de sangre por su hemorragia y se supone que, de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, una persona bañada en sangre está impura, hay que sacarla. Pero nadie se daba cuenta, había una multitud y la señora pasaba ahí y nadie se daba cuenta que la señora estaba ahí, ¿verdad? Una persona olvidada, ¿verdad? Gente que queda descartada. El que estaba allí, el lisiado en el estanque de Betesda, cuando Jesús se le acerca dice, ¿quieres ser sano? Pero no tengo quien me lleve, no tengo a nadie. Me dejaron acá tirado en el estanque de Betesda, ¿verdad? Y yo ni siquiera puedo arrastrarme hasta el agua, a ver si me sano o no me sano. Gente olvidada, gente que es dejada allí tirada para que sea Dios el que se encargue de esa gente, ¿verdad? Entonces vamos a ver, en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de otro personaje olvidado. Otro personaje olvidado. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. El que necesita una Biblia para seguir la lectura, levante la mano, así le prestamos una. ¿Alguien precisa Biblia? Segundo de Samuel, capítulo 9. El que ya llegó, diga amén. Amén. El que todavía está buscando, misericordia. ¿No? ¿Estamos? ¿Ya llegamos todos? Muy bien. Segundo de Samuel, capítulo 9, dice, David preguntó, ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán? Había un siervo de Saúl llamado Siba, a quien llamaron ante David
Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Entonces aquí tenemos al rey David. Ya han pasado unos años de que él ya estaba asentado en el trono, ¿verdad? Y no sé si te pasa en algún momento de estar tal vez quieto, tal vez quieta, tal vez no hay mucho para hacer, y tu cabeza empieza a recordar amigos que no están. ¿Sí? Empieza a recordar gente que en algún momento estaban muy cerca y ahora de repente no están, ¿no? Y se ve que David estaba allí en su palacio, con la vista perdida tal vez en el paisaje, diciendo, me acuerdo de Jonatán, ¿verdad? Me acuerdo de Jonatán. Habían pasado muchos años desde que Jonatán había muerto en batalla. Sin embargo, David está pensando ahí en su amigo. Está pensando en su amigo que no está. ¿Sí? Entonces David pregunta, ¿verdad? ¿A quién puedo beneficiar? ¿A quién puedo beneficiar de la familia de Jonatán? ¿A quién puedo beneficiar, verdad? Y además de recordar a su amigo que ya no está, David recuerda una promesa que le hizo a su amigo que ya no está. El siguiente entonces. David y Jonatán eran grandes amigos, ¿verdad? Habían trabado una gran amistad. Entonces, allí en 1 Samuel capítulo 20, versículo 15, Jonatán le dice a David, yo sé que Dios te eligió a ti como rey en lugar de mi padre Saúl. Yo sé que Dios te va a hacer rey. Entonces yo lo que te pido es ¿qué cosa? Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Entonces David y Jonatán hicieron un pacto y dijeron, ok, vamos a hacerlo así, ¿verdad? Somos amigos, entonces cuando yo sea rey no me voy a olvidar de tu familia. Ese fue el pacto, ¿verdad? Y David está recordando, muchos años después, esta promesa, no me voy a olvidar de la familia de Jonatán. Y por eso pregunta, ¿hay alguien que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo pueda beneficiar por amor a Jonatán? Que es el amigo que ya no está. Y en tu caso, ¿cumplís las promesas? ¿Tenés promesas sin cumplir? ¿Hiciste promesas a algún amigo y a lo mejor después no las cumpliste? ¿No? Es algo que podemos preguntarnos, ¿verdad? David dice la Biblia que era un hombre con un corazón como el de Dios, ¿verdad? No sabemos exactamente qué significa esto, pero evidentemente tenían algún parecido, David con Dios, la forma de pensar y la forma de sentir. Y David cumplía sus promesas. Entonces, aquí él le dice allí al siervo, ¿verdad? Al siervo de Saúl, en el versículo 3, él repite esta pregunta. Dice, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Dios? ¿Verdad? Ahí cambió, ¿verdad? Ya no es por amor a Jonatán, sino por amor a Dios. Siba respondió, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Siba respondió, en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que él no quiere beneficiar a alguien por Saúl. ¿Sí? David no quiere beneficiar a alguien por Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue su enemigo. ¿Sí? Saúl lo quería matar a David. Él quiere beneficiarlo por Jonatán. Sin embargo, si se fijan en la historia bíblica, a los otros descendientes de Saúl, David los mandó a crucificar. ¿Sí? Si lo leen, lo van a encontrar en 2 de Samuel 21, versículos 6 al 7. Los gabaonitas le pidieron al rey, por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Se los entregaré, les prometió el rey David. Sin embargo,
por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Ahí te vas a dar cuenta que no es que David era beneficioso con toda la casa de Saúl. David quería cumplir su promesa, pero solamente porque le había prometido a Jonatán. Porque si no, lo más lógico para hacer en su situación era aniquilar a toda la familia de Saúl. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tan grave, verdad? Porque eso era lo que se tenía que hacer para asegurarse el trono. ¿Sí? Porque si uno dejaba vivir a la familia del antiguo rey, la familia del antiguo rey iba a reclamar el trono en algún momento. Y eso es lo que pasó con Isboset. Isboset, que era también uno de los hijos de Saúl, ni bien murió Saúl y murió Jonatán, Isboset fue proclamado rey en Israel. Y hubo guerra entre la casa de Isboset y la casa de David, hasta que Isboset fue muerto por sus propios siervos. Está todo en la Biblia, no estoy inventando nada, ¿verdad? Entonces, nosotros allí vamos a avanzar, ¿verdad? Aquí está Mefiboset. Aquí está Mefiboset. Y Mefiboset aparece allí en el versículo 6. Dice, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino ante David, se postró e hizo reverencia. Y David le dijo, Mefiboset. Él respondió, aquí tienes a tu siervo. Aquí tienes a tu siervo. Ustedes saben que el nombre de Mefiboset es un nombre particular. ¿Sí? Es un nombre muy particular. El nombre de Mefiboset significa disipador de la vergüenza. Disipador de la vergüenza. Se está moviendo. Disipador de la vergüenza, ¿verdad? ¿Qué significa disipar? Disipar. Apartar, sacar, limpiar, ¿verdad? Disipador de la vergüenza. Mefiboset. Ahora, muy difícil llevar ese nombre, llevar el nombre disipador de la vergüenza cuando tu abuelo, el rey, hizo lo que hizo, ¿verdad? Si leíste la historia del rey Saúl, el rey Saúl desobedeció a Dios, mandó a matar al sacerdote y a toda su familia porque estaba persiguiendo a David, persiguió a David sin motivo alguno, ¿sí? Fue a consultar una medium, ¿verdad? Porque Dios no le respondía, entonces, bueno, fue a practicar espiritismo ahí, para hablar con los muertos. Entonces, la vergüenza de una persona descendiente de ese rey es difícil de disipar, es difícil de disipar. Si le sumamos la vergüenza de una persona que no puede caminar sola, porque estaba lisiado de ambos pies. Pues si estuviera lisiado de un pie, ¿qué hacemos? Vamos con un bastón, ¿verdad? Pero de los dos pies. De los dos pies. Esa persona se tiene que arrastrar. Si no, ¿cómo va a caminar? ¿Verdad? Una persona lisiada de ambos pies no puede caminar. No puede ni siquiera renguear. Está lisiada de ambos pies. Y no sé, lo más probable es que no existían sillas de rueda en esa época, ¿verdad? O sea que era una persona que estaba inutilizada. Una persona inutilizada. Mefiboset, el disipador de la vergüenza. ¿Cómo voy a hacer para disipar la vergüenza? ¿De qué manera voy a disipar la vergüenza? Dice también la manera en que quedó lisiado. No nació lisiado. Fíjense lo que dice la Escritura. En 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4 dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de ¿cuánto? 5 años. Llamado Mefiboset, que estaba tullido, estaba allí inválido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó lisiado. Es decir, cuando murió su abuelo y su papá, ¿cuántos años tenía Mefiboset? 5 años. Y su nodriza lo levantó, salió corriendo, se le cayó el niño y quedó lisiado de ambos pies. Esa es la historia del problema motriz de Mefiboset, ¿verdad? Pero también, a sumarle para esta vergüenza, Mefiboset no tenía casa. No tenía casa.
Fíjate lo que dice, dónde vivía. Dice el siervo, le dijo en el versículo 5, en el versículo 4, cuando David pregunta dónde está, Siba respondió, ¿dónde está? En Lodebar, en casa de Maquir. No estaba en la casa de Mefiboset, ¿verdad? Le hubiera dicho, está en su casa, donde vive él. No, él vive en casa de otro, no tiene casa, no tiene su casa, no tiene su propia casa. Vive en lo de Maquir. No sabemos quién es Maquir. Sí conocemos algo acerca de su padre, el padre de Maquir, Amiel, una persona que tenía bastante dinero, pero no sabemos por qué Mefiboset vivía en la casa de Maquir. Evidentemente porque no tenía su propia casa. Entonces tenía que vivir allí. Imagínense, el disipador de la vergüenza, pero lo único que tiene es vergüenza, ¿verdad? Todo vergüenza. ¿Sí? Un pasado vergonzoso, una situación presente vergonzosa, no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene casa, no puede trabajar. Es todo vergüenza, ¿verdad? Es una persona completamente olvidable, ¿sí o no? De hecho, hasta David dice, ¿hay alguien que quede? ¿Por qué? O sea, él no sabía que su amigo tenía hijos, ¿verdad? Hay alguien que queda, ¿verdad? David no tenía ni idea si existía o no y le tienen que venir a decir, mirá, existe y se llama Mefiboset. Ah, mirá qué bueno. O sea, totalmente olvidado Mefiboset. Un ser que había desaparecido, ¿verdad? Había desaparecido pero seguía vivo. No como el caso de Joyce Vincent. Fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, David agregó, no temas, porque deseo favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. David le dice, lo primero que le dice es ¿qué cosa? No temas, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué va a temer, verdad? Y bueno, tenía todo el motivo del mundo para temer, porque, como ya dijimos, en esa época se mataba a todos los parientes del anterior rey. Si leen el libro de los reyes y las crónicas, van a encontrar que cada vez que muere un rey, hay uno de los hijos que mata a los demás hermanos. ¿Sí? Y cuando quedó el trono vacío, Atalía, que era madre del rey que murió, mandó a matar a todos los hijos, o sea, a sus nietos. Imagínense, en esa época se mataba a los descendientes de la realeza para que no lleguen al trono. Entonces, David lo primero que le dice es no tengas miedo, no te llamé para matarte, no te llamé para matarte, sino todo lo contrario, te llamé ¿para qué? Para bendecirte. Te llamé para bendecirte, ¿verdad? Versículo 8. Él se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso dice Mefiboset, ¿verdad? Esto nos habla de la enorme autoestima que tiene Mefiboset, ¿verdad? Mefiboset, bueno, está bien, tengo mis problemas, pero yo valgo acá, ¿verdad? No, yo soy un perro muerto, ¿verdad? Soy un perro muerto, dice Mefiboset. Ahora, fíjate ahí cuando llega Mefiboset ante el rey David. Vamos a pasar. Primero de Samuel, capítulo 24, versículo 14. David le corta la orilla del manto al rey Saúl, que lo estaba buscando para matarlo. Y David le dijo, mira, si yo te hubiera querido matar, te hubiera matado. Pero no lo hice porque yo no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Y después David dice esto, ¿contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? A un perro muerto, a una pulga. Las mismas palabras que salieron de la boca de David cuando la injusticia del rey Saúl lo estaba persiguiendo, las mismas palabras salen de la boca de Mefiboset cuando la bendición del rey vienen a su vida. Fíjense, ¿verdad? Cómo la situación cambió completamente. El rey busca a David para matarlo injustamente y David dice, yo soy un perro muerto, ¿verdad? Y cuando el rey, sin ningún tipo de motivo, busca a Mefiboset para bendecirlo, Mefiboset dice, yo soy un perro muerto, ¿verdad? No merezco esto. Entonces, vamos a seguir leyendo allí en el versículo 9.
Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa lo he dado al hijo de tu señor. Tú con tus hijos y tus siervos le labrarás las tierras, almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, así hará tu siervo. Así Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micá, y toda la familia de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y era lisiado de ambos pies. Ahora, ¿te fijaste qué interesante? Dice ahí que Mefiboset tenía un hijo pequeño. ¿Qué edad tenía cuando quedó lisiado? 5. Cuando murió su padre Jonatán y su abuelo Saúl, tenía 5 años. Y ahí David, poco después, empezó a reinar. ¿Sí? Empezó a reinar poco después de ese momento. O sea que calculemos, si ya tenía un hijo, deben haber pasado mínimo unos 15 años, desde que quedó lisiado hasta que David lo llamó, porque tenía un hijo pequeño. ¿Sí? O sea que mínimo tenía unos 20 años, tal vez un poco más. Entonces, ¿por qué David tardó tanto, verdad? ¿Por qué David tardó tanto en recordar esta promesa? Bueno, si leemos el libro de las crónicas de segundo de Samuel, primero de Samuel, vamos a ver que David estuvo luchando contra todos los enemigos. David estuvo luchando hasta que logró tener paz en el reino, y cuando tuvo paz, ahí se acordó de su promesa a Jonatán. Entonces, ahí tenemos a Mefiboset, una persona completamente olvidada, pero el rey se acordó de esa persona. El rey se acordó de esa persona. ¿Y qué lecciones podemos extraer? ¿Verdad? Hay 2 lecciones importantes sobre amar a los olvidados. Primero, puede ser, ¿qué cosa? Arriesgado. ¿Qué riesgo corría David? ¿Qué riesgo corría el rey David con Mefiboset? ¿Qué riesgo corría? ¿Corría algún riesgo? Que algún día pida el reino. Porque mi abuelo, Dios lo eligió para ocupar el reino, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ocupar otra persona que no es de la familia de Saúl, el primer rey de Israel? ¿Verdad? Así como lo hizo Isboset, tío de Mefiboset. Entonces, es un riesgo para el rey David, sin embargo, estuvo dispuesto a correr el riesgo. ¿Sí? Amar a los olvidados trae un riesgo. Y amar a los olvidados puede involucrar gastos. Puede involucrar gastos. Si leemos ahí en las Escrituras, vamos a avanzar, creo que hay algunas imágenes, ya lo hablamos. Sí, ya lo dijimos, vamos. Muy bien. Nuestra reputación puede estar en riesgo también, ¿no? Ahora, amar a los olvidados puede involucrar costos, ¿verdad? Cuando el rey David dijo que le iba a devolver todas las tierras a Mefiboset, ¿devolver de quién? ¿Quién tenía las tierras? ¿Quién las tenía? David. O sea que todas las tierras de Saúl eran de David y él se las va a devolver. Y las tierras eran obviamente ganancia. ¿Sí? Las tierras eran una entrada de cebada, de trigo, de vino, de lo que sea, para el rey David, pero él las devuelve. Hay una pérdida económica grande al hacer misericordia del olvidado, ¿verdad? Entonces tal vez nosotros cuando queramos amar al olvidado tengamos que pagar una pizza, tal vez, ¿verdad? Una comida, una cuenta, ¿sí? O tal vez pagar los platos rotos significa asumir una culpa que no es nuestra, o simplemente poner la oreja para escuchar. ¿De qué olvidados estamos hablando, verdad? Hay veces que hay gente que tiene un resentimiento, ¿verdad? Un resentimiento con
la iglesia, tal vez. Y cuando vas a hablar, te empiezan a hablar mal de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia, pero al final en realidad hay un problema con una persona. Y esa persona tal vez ni siquiera está en la iglesia, desapareció, ya no está. Pero esa persona sigue enojada y de repente tenés que hacer ¿qué cosa? Tenés que pedir disculpas por alguien que hizo las cosas mal, que no se arrepintió, pero te cargas la culpa vos, ¿verdad? Te pones la culpa y decís, bueno, esta la pago yo, ¿verdad? Esta sale de mi bolsillo. La bondad de David es solo un ejemplo de la mayor bondad de todas, que es la bondad de Dios, que pagó con todo, ¿verdad? Puso todo y sin necesidad, ¿verdad? No había necesidad de que él ponga nada. Él no debía nada, él no tenía por qué hacerlo, pero él se acordó de todos los olvidados. Se acordó de todos los olvidados. Entonces, seguramente Mefiboset durante esos 15 o más años se preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué Dios se olvidó de mí, verdad? ¿Qué hice yo para merecer esto, no? Lisiado, nadie me conoce, no tengo nada, todos me odian, me tengo que esconder porque si no el rey me mata. Entonces, ¿por qué Dios se olvidó de mí, no? Entonces, vamos a pensar en esto. ¿Cuántos Mefibosets nos están faltando hoy? ¿Sí? ¿Cuántos Mefiboset nos están faltando hoy? Y le estoy hablando a los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos Mefiboset son los jóvenes, no las personas muy grandes, ¿verdad? Estamos hablando de los jóvenes. Entonces, la pregunta es, ¿ha quedado alguno? ¿Ha quedado alguno a quien yo pueda beneficiar? Y hay que hacer un poco de memoria, ¿sí? Hay que hacer un poco de memoria a ver si nos falta alguien en nuestros cuadros, ¿verdad? En nuestro álbum familiar, si nos falta alguno. ¿Sí? Yo ahí en la puerta hay una foto ahí en la librería que dice, ¿cumplimos cuánto? 23 años. Nuestro cumpleaños 23, ¿verdad? Y hay un montón de gente. Yo estuve mirando las caras y hay muchos que no sé quiénes son, ¿verdad? Espero que vivan aún, pero digo, ya hay muchos que no los veo. Cuando saquemos la foto, no sé, ¿cuándo cumplimos años en Budge? En noviembre. Cuando cumplamos años en noviembre y saquemos una foto, la vamos a poner al lado y vamos a decir, a ver si hay alguno que coincida, ¿verdad? Entre esta foto y esta foto de acá. Quizás ahí está. Quizás en el club hay algún Mefiboset que dejó de venir, ¿no? Alguno que quedó olvidado, ¿verdad? Un pañuelo menos entre todos los chicos, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese? Entonces yo te propongo que salgamos a buscar a esos particularmente. Obviamente vamos a seguir haciendo actividad misionera para los que nunca conocieron, ¿verdad? Y por eso vamos a ir a casa de Mari y vamos a dar vuelta a todo el barrio, ¿sí o no? Pero el trabajo no es para el día de hoy, sino es un trabajo que hay que empezar a hacerlo de a poco, de ir pensando, ¿no habrá alguno que haya quedado a quien yo pueda beneficiar? ¿Sí? Y ya sabemos, a lo mejor vamos a tener que pagar el precio, a lo mejor vamos a tener que pagar con tiempo, con dinero, con lo que sea, con la oreja, ¿verdad? Pero vamos a buscar a esos Mefiboset olvidados, ¿verdad? Que si los dejamos ahí, le pueden pasar como a mi pobre angelito, que de repente le empiecen a venir los enemigos, ¿verdad? A querer atacarlo. O le puede pasar como a Joyce, que se quedó mirando televisión y durante 3 años mirando televisión, ¿verdad? 3 años un cadáver mirando televisión, ¿verdad? Y hay veces que nosotros podemos estar mirando televisión 3 años, pero después todavía nos podemos levantar, ¿verdad? Todavía somos seres vivos, pero casi que empatamos ahí con Joyce Vincent, ¿no? Estamos mirando televisión y no hacemos otra cosa. Entonces, vamos a avanzar. La propuesta es... ahí está. La propuesta es yo voy, ¿verdad? Este es el lema, ¿verdad? Yo voy y la pregunta es ¿quién va conmigo, ¿verdad? De los jóvenes, ¿quién va conmigo? ¿Vamos a buscar a Mefiboset o no? Amén. ¿Quién va a buscar a Mefiboset? ¿Sí? Amén. ¿Vamos a orar por esto? Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre, porque en tu palabra encontramos a muchas personas que fueron olvidadas, Señor. Fueron dejadas a un lado, fueron dejadas aparte. Y sin embargo, Señor, tú no olvidas a ninguno de ellos. Dice la palabra de Dios
dice tu palabra, Señor, que nuestros cabellos están contados y que valemos mucho más que las aves del cielo, que también tienes contadas, y que ninguna cae al suelo sin que tú lo sepas, Señor. Es por eso, Padre, que queremos parecernos un poco más a ti y salir a buscar a esa gente olvidada. Hay muchas personas que solían estar entre nosotros aquí en la iglesia, en Ingeniero Budge, y hoy no están, Señor. No sabemos cuál es su paradero, no sabemos qué está pasando con ellos, y no queremos que se conviertan en seres olvidados, como le pasó a Joyce Vincent. No queremos que les ocurra esto, Señor, ni que sean presa del enemigo. Ayúdanos a ir y ayúdanos a pagar el precio para que esos príncipes y princesas de tu reino vuelvan a tu casa de oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.